La Calandria, novela de Rafael Delgado. Capítulo 1. Pobrecita, exclamaba doña Manuela, bañados en lágrimas los ojos, al apagar, de un soplo, una larga vela de cera amarillenta y quebrada en 3 pedazos, y extinguiendo con las extremidades del índice y el pulgar, humedecidas en saliva, el humeante pábilo. Esta noche se nos va, pero, ay, a Dios gracias con todos sus auxilios. ¿Y qué dijo el médico? Preguntó Petrita, la hija de la casera, alargando a su interlocutora otra vela. Dijo esta mañana que no tiene cura y mandó que se dispusiera luego para recibir el viático, antes de que le volvieran las bascas. Y ahí me tiene usted, mi alma, subiendo y bajando para arreglarlo todo en el ínter que su mamá de usted y Paquita, la del 6, ponían el altar. Sí estoy rendida. Por eso no entré a ver el viático. Deje usted, doña Manuelita, si yo también he estado apuradísima, componiendo las botellas de flores y haciendo los moños para las velas. Y eso que Tiburcita me prestó los que le sirvieron el año pasado en el altar de Dolores, que si no, no acabo. Y hasta el altar que da gusto verlo. Se parece al que ponen en Santa María las hijas de María, dijo, tomando parte en la conversación, una mujer de prominentes caderas y marcado bigote. Como que el padre lo ha estado mirando y remirando, como si dijera, ¡ay, qué lindo está! ¿Y qué tan a tiempo traje la sobrecama? Repuso doña Manuela. Con razón me dijo el gordito de la Iberia, cuando saque el género, que estaba buena para un altar. Ya lo vimos, y está nuevecita. Ya sirvió en el altar y no ha de usarla, ya lo sabe usted. Petrita, para el viernes de Dolores ahí la tiene. Yo haré los sembraditos y las aguas de color. Muchas gracias, Manuelita. La Virgen se lo pagará todo, y no olvidará la buena voluntad. Oiga usted, doña Pancha, preguntó la hija de la casera a la quintañona del mostacho. ¿Qué le dijo usted a ese señor cuando lo fue usted a ver? Ay, hijita, ni me diga usted. ¿Qué había que decir? Me salió con que es cierto que él es el padre de Carmen. No, no. La verdad es que no se atrevió a negarlo, pero me dijo que él bastante había hecho por ellas, que las había protegido mucho, que les había dado un papel para que les fieran ropa, esa que compraron por Semana Santa. 4 tiliches, ¿se acuerda usted? Y que le habían pagado mal, que hoy día no tiene dinero, pero que si Guadalupe se muere, que le avise yo. Buen consuelo. Usted dirá, hay un hombre tan rico y dueño de tantas cosas. ¿Quién lo había de pensar? Para más es una. Con todo y ser pobres hacemos por la enferma cuanto podemos. Por supuesto, ella habrá sido lo que quiera, ya la juzgará Dios. Yo no veo eso. Además, ya recibió el Santísimo. Ese es el mejor remedio, replicó doña Pancha. Eso vale más que la miopatía que le dio usted a Tiburcita. Ya verán cómo va de mejora. Así pasó con mi difunto. Ya verán cómo se alivia. Y de aquí a 8 días está en el lavadero, contando sus cuentos y diciendo sus gracejadas. Yo soy mala, no lo niego, pero la mera verdad, cuando uno de mi casa se encama, lo primero que hago es traer al padre para que se arregle. Luego, cuando ya está de remate y el médico manda que se disponga, empieza aquello de que no se empeore con el susto y con que nadie quiere decírselo al enfermo. No, mi alma, yo se los digo. Tope en lo que topare, que se mueran, hija. ¿Qué hemos de hacer? Así lo querrá Dios, pero que no se vayan a la cocina grande. Tiene usted razón, doña Pancha. Eso mismo digo yo. Bueno, pero yo pregunto, dijo la Petrita, ¿y si se muere la enferma, con quién se queda Carmen? La pobre no tiene ni quien vea por ella. Y luego, hizo notar doña Pancha, con esa carita de manzana, tan coscolina y tan alegre. Carne para los lobos, hija. Enterita la cara de su hermana, la hija de ese señor don Eduardo, el vivo retrato. ¿No es verdad, doña Pancha? ¿No la conoce usted, Petrita? La que pasó por aquí a caballo el otro día. La del sombrero alto como el del doctor. Ay, vaya, qué mujer. Sí la conozco. Póngale usted a Carmen los vestidos de la otra. El peinado alto, el sombrerito y no hay diferencia. Pobre muchacha. No hay cuidado, Petrita, dijo doña Pancha conmovida al ver húmedos los ojos de la chica. Si se muere Guadalupe, yo recojo a la muchacha. ¿Yo? ¿Cuándo? Ni yo. Cría cuervos para que te saquen los ojos. Pues yo sí.
replicó agria y resuelta la del mostacho. Y Dios dirá. Así hablaban, en grupo piadoso y compasivo, en el amplio portal del patio de San Cristóbal, importante casa de vecindad de un barrio extremo, la flor y nata de las lavanderas y planchadoras de la población. Daban todos el nombre de la casa de San Cristóbal a tan vasto edificio, cuyas innumerables habitaciones producían a su pequeño pingüe renta mensual, a causa, sin duda, de un gran cuadro que, presentando a dicho santo, estaba colocado en la parte superior del portón que comunicaba el zaguán con los anchos corredores que rodeaban el patio, y en cuyo centro, bajo un techo de tejas requemadas y entre una red de cuerdas y tendederos, 30 laboriosas mujeres lavaban por centenares cada semana la lencería de toda una ciudad veracruzana, con lo cual queda dicho que no era poco productivo el trabajo confiado a su incomparable habilidad. Procedente acaso de un convento derruido por la Reforma, aquel cuadro, obra de malaventurado pintor, daba cierto aspecto religioso a la vastísima casa. En dorado marco de estilo plateresco, a trechos ennegrecido y desportillado, lucía su figura colosal y su musculatura atlética el fortísimo Ofero, cargando, más cuidadoso que novel nodriza, un niño Jesús mofletudo y rozagante, de violácea túnica y cabellos rizados, de entre cuyos bucles se destacaban, en triángulo isósceles, las tres potencias de rigor, dentro de un nimbo áureo también, que con sus imperfectos contornos declaraban al menos listo que eran obra de otro artista, y aditamento puesto a la imagen del risueño infante por los afanes de un devoto que, de seguro, no encontraba en ella expresión ninguna superior y divina. El gigantesco santo estaba representado en el acto de pasar impetuoso y espumante río, a cuyas márgenes, en las arenas rojizas, tal vez por un presentimiento del futuro naturalismo en el arte, no escatimó el piadoso apeles caracoles ni conchas. El bienaventurado atleta apoyaba la diestra en un árbol corpulento, escaso de frondas, mientras sostenía en el hombro un mofletudo niño que llevaba en la mano izquierda, a modo de leve y saltadora pelota de hule, una esferita cerúlea, ceñida de dorados colores y coronada con una cruz, símbolo de aqueste misérrimo planeta. Al otro lado del torrente, detrás del árbol, cedro, roble, encina o lo que fuera, que a darle figura determinada no alcanzaron los ingenios del artista, en el segundo término del cuadro, un ermitaño de luenga barba calada a la capucha de su hábito color ocre con tonos de chocolate quemado, miraba absorto y boquiabierto a quien tan sereno iba cruzando el vado. Servía de fondo al paisaje un horizonte entre marítimo y de comarca líbica, al cual no faltaba la silueta de una palmera, dibujando en las vagas lejanías sus correctas palmas y un cielo semipurpúreo y anaranjado que, incendiado por los fulgores del sol poniente, completaba la mística belleza que al conjunto quiso dar el pintor. En la parte baja del lienzo podía leer cualquiera, aunque fuese corto de vista, en vigorosa y gallarda letra de palomares, un tiempo dorada y ya negruzca, la siguiente cuarteta. Un poder tan sin segundo, Cristóbal, os diera Dios, que si el mundo os carga a vos, vos cargáis a Dios y al mundo. Notábase en el patio silencioso, inusitado movimiento. En todas las puertas había grupos de mujeres que conversaban apesaradas de la gravedad de la enferma. Una de ellas tenía la palabra. Ponderaba los padecimientos y desgracias de la moribunda y repetía las quejas angustiosas que le acababa de escuchar. En torno de cada grupo no faltaban sus chicos haraposos y de carilla endiablada que prestaban oído, llenos de curiosidad y sorpresa, a la triste narración que parecían turbar. Un tanto el regocijo que les alborotaba la sangre. La pompa del viático, tan grave, solemne y conmovedora, los tenía alegres y festivos. Otros, más allá, en el corredor más lejano, acallanditas, para corresponder al silencio que reinaba en la casa y que se propaga veloz donde hay un moribundo, jugaban a las canicas. No sin merecer de cuando en cuando, si algún grito de alegría se les escapaba, severa reprimenda de la vecina del cuatro, que era, según la opinión unánime de la gente menuda de aquella casa, la más entremetida y enojona. El corredor de la entrada, uno de los mayores de la casa y parte del siguiente,
húmedos en extremo por el abundante riego recibido aquella tarde, estaban alfombrados de hibiscos purpúreos, pétalos de rosa blancos y rojos, y gran abundancia de hojas de naranjo y tallos de romero. La florida alfombra llegaba hasta la calle. Desde un modesto y no poco estropeado carruaje aguardaba la salida del sacerdote, quien, entretanto, administrados viáticos y extrema unción, y aplicadas las indulgencias del caso, trataba de reanimar el ánimo abatido de la moribunda con santas y consoladoras palabras. Las compasivas lavanderas seguían de charla a la puerta de la casera. Pero, doña Panchita, ¿no le parece a usted que ese señor no tiene entrañas? Ay, mi alma, así son los ricos. Dios se los perdone. Cuando está uno en sus 15 le ofrecen esto, aquello, lo de más allá. Se vuelven una miel. Consiguen que uno los quiera y luego ya ve usted lo que pasa. ¿Quién lo había de creer? Exclamó Petra con aires de experimentada y prudente, haciendo una mueca por demás ridícula. Un hombre tan bien puesto, tan rico. Esos son los peores, hijita, esos son los peores. A mí no me extraña. Yo soy vieja, y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si Guadalupe se muere, yo veré al señor cura, y me quedaré con la muchacha, y si se ofrece, le pondré a ese señor las peras a 14. Usted sabe lo que hace, pero yo no me metía en eso. ¿Para qué quiere usted buscarle ruidos? La muchacha es bonita, pero muy alegre de ojos. A todos les enseña los dientes, con todos se ríe y no hace más que cantar. Por eso le pusieron el apodo. No, Petrita, eso sí que no. Bien que ayudaba al enfermo. Lava que es un gusto, y en cuanto a planchar, no hay pero que ponerles a las camisas que salen de sus manos. ¿Que le gusta cantar? ¿Y eso qué? Por eso es lo del apodo. ¿Y quién se lo puso? La bisoja de Candelaria, esa maldita envidiosa que a todos les tiene tirria, que porque a la pobrecita le gusta cantar. Y Enrique López la acompañaba en la vihuela. Ahí tiene usted, mi alma, que le puso el apodo. Como ella no tiene ni quien le diga, ¿y quién le puso el apodo? Ella, que lo trae de herencia. Sí, porque su padre, sus tíos y sus hermanos, todos, tienen un ojo a Sandimas y otro a Gesta. Usted dirá, harta desgracia tiene con lo que le ha pasado y con lo que le está pasando. La calandria. Usted dirá, la calandria, que porque canta y tiene para eso un aquel que ni las del teatro. Pues no le hacen favor. Canta mejor que una calandria. Si le digo a usted que si esa enredadora y envidiosa visca no se ha ido, el mejor día le ajusto yo a las cuentas. En aquel momento salía el sacerdote, y la vieja cerró el pico. El vicario, un joven de aspecto noble y hasta aristocrático, de pulcro vestido y franca mirada, se detuvo ante el grupo, componiéndose el sombrero de copa y arreglando los pliegues de la anchurosa capa. Dijo: ¿Quién es la casera? Una criada de usted, padrecito, contestó dentro una voz cascada. La enferma está más tranquila. Ya le apliqué las indulgencias. Si sigue mal y entra en agonía, lo que no tardará mucho, que me avisen. Hágame usted el favor de ir a mi casa a las 5. El sacerdote vio su reloj, una preciosa repetición inglesa. No, a las 5:30. Hasta luego. Y saludando cortésmente a las comadres, salió en busca del carruaje, seguido de un chiquillo que, cargado con la bolsa donde iban los ornamentos sagrados, el manual y el hisopo, y muy orondo en el desempeño de sus religiosos oficios, afectaba cierta compostura sacerdotal. Capítulo 2. Un aposento chico, pintado a imitación de papel tapiz. En el centro, cubierta con una carpeta de paño azul, una mesa de escribir, muy brillante por el barniz reciente que no alcanzaba a disimular la antigüedad del mueble. Media docena de sillas americanas de ojo de perdiz. Un sillón monacal forrado de baqueta. Una caja de hierro. Un paquete de triple ya muy pálido y usado, con un pavo real haciendo la rueda. Unas escupideras. Un tintero de cristal de roca. Una montaña de papeles y de periódicos sobre la mesa, y entre ellos una lámpara de petróleo, con pantalla. En la pared, arriba del asiento principal,
un calendario exfoliador, una mesa destinada a contar dinero, una prensa de copiar y una botella de barro amarillo con un vaso al pie. Tal era el escritorio del señor don Eduardo Ortiz de Guerra, un caballero de 48 años, de noble apostura y distinguido porte, alto, delgado, de fino trato e insinuantes maneras, de grandes ojos negros que 6 lustros atrás debieron ser irresistibles, y de palabra suelta y viva, con esa ligereza de los hombres actuales, tan faltos de fondo y gravedad, como superabundantes de audacia, muy deseados en los círculos de la política, y que, por lo insustancial y versátil, son el encanto de lo que hoy suele llamarse una escogida sociedad. A pesar de que en su barba de corte español y en su abundante cabello no habían escaseado los años argenteadas hebras, tristes mensajeras del próximo invierno de la vida, don Eduardo estaba bien conservado. Aún tenía algo de la gentileza que en años anteriores le distinguía entre sus demás compañeros de milicia, porque don Eduardo había sido oficial del ejército en tiempo de la intervención francesa. Había recorrido medio país durante aquella época y terminado gloriosamente su carrera en Querétaro, donde peleó bizarramente a las órdenes de Miramón. Allí cayó prisionero y daba gusto oírle narrar los episodios del sitio, referir las diversas surtidas en las que tomó participio y ponderar el heroísmo de sus jefes y la grandeza del caballero príncipe que bañó con su noble sangre el Cerro de las Campanas. Su niñez había sido triste y miserable, y su juventud no menos precaria. Pero con aquel, su carácter llevadero y flexible, supo sobreponerse a toda adversidad, medrar y enriquecer, hasta el punto de gozar cuanto acaecieron los sucesos que vamos narrando, de una posición cómoda y hasta brillante. La vida no tenía para nuestro soldado del imperio más que una sola faz, digna de atención, aquella que daba hacia los campos del dinero, para muchos áridos y penosos, y para él, poéticos, llanos, fecundos en comodidades y bienestar. Había llegado en todo al sumum de la sabiduría. Todo lo demás le importaba un ardite. Las grandes luchas de la vida moral, los grandes combates en que el corazón lidia el primero, luchas y combates largos y terribles, pero gloriosos para el alma, habían sido eliminados por Ortiz, para quien todo lo que no fuera el negocio apenas merecía su atención. Y era una farsa indigna de la gente juiciosa y por extremo risible y despreciable. Al tratar por primera vez al capitalista, quedaba uno prendado de su afable trato, de su conversación discreta, no menos que de su inagotable benevolencia. Lo que verdaderamente seducía de aquella su condición apacible y mansa estaba en la indiferencia, aparente o real, atinada y cuerda, que tenía para cualquier cosa y que, sin tocar el linde de lo singular y chocante, le ponía en condiciones de ver las flaquezas del prójimo, las humanas debilidades y las mil y mil cuestiones que agitan los círculos sociales del modo más natural, con noble desdén, como si no parase mientes en ellas, firme y seguro como estaba en el castillo inexpugnable de su experiencia, y dentro de la triple muralla de su riqueza, de su crédito y de su fama. Sensible en apariencia, a todo, de todo trataba y acerca de todo daba opinión, pero como en frío, con serenidad olímpica, sin que lo repugnante de la falsa virtud, ni calores del partido, ni la apasionada indignación que lo injusto despierta en toda alma elevada, pudiera dar al traste con aquella su venturosa paz, haciéndola caer en turbación y empañar el cielo siempre límpido de su tranquilidad con inoportuna sombra. Ni en los negocios, ni en ciertas atrevidillas combinaciones mercantiles, harto arriesgadas y peligrosas en las que solía entrar, parecía fijar la atención, por mucho que en ellas estuviera interesado grandemente y jugara no exigua parte de su fortuna. Procedía en sus tratos y transacciones sin manifestar nunca serios temores de mal éxito, sonriente, festivo, siempre de buen humor. Hombre de mundo y de sociedad, con nadie se desavenía, ni se enemistaba, no dando lugar a ello y calmando a tiempo las marejadas del amor propio herido y las tempestades de la contrariedad en todas circunstancias enojosas. Formaba en el grupo feliz de los que a nadie desagradan, con ninguno pugnan
A todos rinden con lo incolor de su pensar y saben conquistarse todas las voluntades. Ya quedaba dicho que era rico, no tanto como suponían las comadres del patio de San Cristóbal. Tenía lo bastante para vivir cómoda y holgadamente, sobrepasando, en tanto, esa aura medianía, cantada por el poeta, que no deslumbra ni ofende a los demás y que sirve para subir en el concepto social y acrecienta respeto y cariños públicos. Nadie sabía de cierto el origen de su fortuna. En concepto de algunos, los menos, procedía de un premio gordo de la Lotería de La Habana, al decir de otros, muy crédulos, de una herencia inesperada. En opinión de muchos, todo venía de ahorros y buscas legales en una aduana del Golfo, y conforme al sentir de los más, de hábiles manejos hacendarios, llevados al feliz término con la Federación, en una contrata de vestuario para el ejército, defensor de nuestro sagrado territorio y sostén de nuestras preciosas libertades. Ello es que don Eduardo vivía tranquilo y venturoso, gozando de todas las abundancias de la clase alta y amando a su hija Lola con todo el amor del que era capaz aquella, su alma seca e infecunda. Amando a su hija gallarda y elegante señorita, con ese amor que logran inspirar la belleza y la debilidad de un sexo siempre hechicero a quien, como don Eduardo tenía cerrada la puerta de su alma a otros afectos y ternuras. ¿Acaso en aquel amor había no poco de egoísmo? Suele el egoísmo tomar las formas más extrañas y singulares: el halago de la vanidad, la ostentación de la riqueza, el orgullo de la hermosura, la vanagloria del dinero. Cuánto de alguna manera da al espíritu algo que real o aparentemente le hace feliz. Para quien como él había sufrido tanto en la niñez pobrezas, hambres y humillaciones, para quien había pasado de los mejores años de la vida arrastrado por el viento de nuestras luchas civiles, yendo de aquí para allá medio desnudo, a pie o jinete en pésimo caballo, lidiando con los famélicos soldados de su compañía, durmiendo al raso o en miserable y abandono albergue, sufriendo la tiranía de los jefes y con la vida siempre en peligro, los años no habían pasado en vano. ¿Cuánta ciencia le dejaron? Él había sido desinteresado, generoso hasta llegar al sacrificio, pero ya sabía a qué atenerse. Conocía el mundo y estaba siempre en guardia contra todo lo que pudiera exponerle a nuevas adversidades. De aquí la transformación de su carácter, su reserva y esa habilidad para agradar a unos y a otros, a extraños y amigos. De aquí su discreción cuando se trataba en presencia suya de ciertas cuestiones todavía candentes de la política. Bien sabía él que hay palabras que se escapaban cualquier día y que por sencillas e inofensivas que parezcan, siguen rodando y llegan con el tiempo a tener un valor y una importancia tales que provocan odios y despiertan rencores. Hasta le pesaba ya su participación en las guerras del imperio. Por más que allá para sí se consideraba muy honrado de haber servido a las órdenes del héroe de la estancia de las vacas. Ninguno hubiera sido para López acusador más temido, como que poseía noticias y datos acerca de la ocupación de Querétaro que nadie hubiera puesto en duda, datos y noticias de un valor verdaderamente indiscutible. Él sabía cómo estuvo arreglado todo, y cuando 20 años después se trató en los periódicos de la traición de López, contra su habitual frialdad y contra su característica reserva, nuestro hombre se entusiasmaba y enardecía, deshaciéndose en elogios para los vencidos del imperio, pura gente decente, como él solía decir, y hasta llegó, en cierta ocasión, a poner a los vencedores, como dijeran, inválidos biliosos. Se decía poseedor de importantes documentos que nadie tacharía de falsos, y dueño de graves secretos acerca de tan discutida traición, decisivos en el asunto. Mas, cuando sus contertulios, ya por espíritu de partido, ya por amor de la verdad, le exhortaban a publicarlos, nuestro hombre, salido de caja hasta aquel punto, entraba repentinamente en ella y hacía notar lo inútil que sería hacerlo, dadas las condiciones actuales del país, y pormenorizaba los odios que en su contra despertaría tan inoportuna publicación. Lo cierto era que, como oficial de poca importancia, no se vio obligado, cuando cayó el príncipe, a permanecer alejado de los asuntos públicos,
y aunque siguió fiel a su partido en cuanto a las ideas, contrajo estrechas relaciones con los prohombres del bando vencedor. No volvió al servicio militar, pero pasados algunos años, cuando los rencores se apaciguaron un tanto, estuvo empleado en una aduana del litoral del Golfo. Lo que se decía de la contrata del vestuario para el ejército, a nadie le constaba. Al triunfar el plan de Tuxtepec, o poco antes, vino a establecerse a la ciudad, donde acaeció lo que vamos a referir. Viudo ya, y con una niña que, al presente, cuando la desdichada lavandera se moría, contaba 18 años cumplidos, y era una de las señoritas más guapas de la ciudad. En un escritorio estaba aquella tarde don Eduardo, y allí le encontró el padre González. Ya que debo la honra de tener a usted por esta casa. Un asunto importante, señor Ortiz. Me proporciona la oportunidad de conversar con usted, aunque por breve rato. Hoy, como siempre, padre, estoy a sus órdenes. El sacerdote contestó con cierto aire de timidez, haciendo una leve inclinación de cabeza mientras se arreglaba los pliegues de su capa, cuyos embozos se escapaban a cada lado por sobre los brazos de la cómoda silla monacal. He tenido el gusto de oír a usted durante el tiempo de Cuaresma. Bien, padre, bien. Eso se llama predicar. Tiempo a que no oía ya predicar así. Bravo, amigo mío, bravo. Es usted muy joven todavía y hay que esperar mucho de su talento. Ante aquel huracán de elogios inesperados, el clérigo estaba sonrojado y confuso. No, no soy merecedor de tantas alabanzas, señor Ortiz. Mis buenos y piadosos oyentes saben que mi humilde voz no tiene más méritos que los que le prestan la verdad de la doctrina y la santidad de las creencias que expone. Yo no hago más que trabajar y cumplir alegremente con mis deberes. Pero yo le he oído a usted, amigo mío, yo. No es usted a quien debe juzgarse. Tuve oportunidad de oírle una noche en la que trató, con sobrada elocuencia, como era de esperarse, de un asunto harto difícil, de una cuestión. ¿De cuál? Ay, padre, del espiritismo. Por cierto, que yo andaba en esos días preocupado con la famosa doctrina. Cierto, amigo mío, ya entiendo. Había usted leído las obras de Allan Kardec, de Pesani, de otros tantos cuyos libros tienen ya en los catálogos de las librerías no escaso número de líneas. La doctrina espiritista es muy seductora, ¿no es verdad? Sí, replicó el vicario, casi interrumpiendo a su interlocutor, concediendo aparentemente para no exasperarle y adelantando la adversativa. Pero, como usted, el lector tiene buenos principios, creencias firmes, estudios sólidos, instrucción superior y recto juicio, esas doctrinas de la magia moderna, contrarias a los dogmas católicos, es decir, a la verdad, y hasta en pugna con el sentido común, a pocas líneas aparecen como son, meras fantasías, delirios nocivos, sueños de enfermos. A decir verdad, amigo mío, cierto libro de Figuier, algunos de Flammarion, con ese estilo tan hermoso. Flammarion, el novelista de la astronomía, como le ha llamado un sabio francés. Con ese estilo tan lleno de gracia y colorido, ha contribuido mucho a propagar entre las gentes americanas esas doctrinas. Ya sabe usted que nos pagamos mucho por aquí de las obras de la imaginación. ¿Cuántos han tomado las fantasías del astrónomo como verdaderos axiomas? El padre González, que era joven, conocedor del mundo y de los hombres y además instruido, comprendió, desde luego, con quién tenía que habérselas y procuró cortar los vuelos espiritistas a su interlocutor. No tanto, sin duda, por temor a sus dislates, pues sospechaba hasta dónde subían el talento, la erudición y la malicia del capitalista, en cuanto por llegar al asunto que allí le había llevado. Penetraba las intenciones de su adversario, quien, adulándole primero y mostrándose luego, como acaso iba a hacerlo, mal creyente, se preparaba a salvar su bolsillo de un ataque, en caso de que el vicario viniera a solicitar su ayuda y cooperación para alguna obra emprendida, o por emprender, en alguno de los templos de la ciudad. No, 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 no vaya usted a creer, padre, que soy espiritista. Gracias a Dios estoy aún en mis cabales, pero me gusta leerlo todo. A mi edad ya no hay peligro de que se extravíen las ideas. No, señor. No, claro que no, señor, murmuraba el vicario.
Mis padres fueron católicos y católico soy, así fui educado. Y si no estuviéramos en la verdad, eso solamente bastaría. Así también he educado a mi hija. Créalo usted y, vaya, sin modestia y sin que aparezca hipocresía, hasta exagerado soy en eso. En mi casa no permito que se lea nada irreligioso. He llegado hasta proscribir de ella el Monitor. Y al decir esto, tomó el periódico que, medio abierto, despidiendo el acre olor de papel recién impreso, estaba en la mesa. Y estrujándole, dijo: ¿Entrar este papelucho a mi casa? ¿Que lea esto mi hija? ¿Cuándo, padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El padre González callaba, mordiéndose los labios para dominar la risa. Al fin, tras breve pausa, se compuso en el sillón y pasándose los dedos por el níveo cuello inglés que albeaba entre lo negro inmaculado de su mal recogida sotana, abordó el asunto. Había reconocido la posición del enemigo, si enemigo podía llamarse a tan excelente persona como era el señor Ortiz de Guerra. Pues bien, amigo mío, un grave asunto me ha traído a esta casa y es precisamente... Pues bien, amigo mío, un grave asunto me ha traído a esta casa y es preciso que tratemos de él. Aprobó el capitalista con un signo y se dispuso a escuchar. He sido llamado esta mañana para prestar los últimos auxilios de la religión a una infeliz mujer que está moribunda. Poco tiempo le queda de vida. Después de oírla en confesión, he recibido de ella un encargo que me he apresurado a cumplir, tanto porque estos asuntos no deben dejarse para mañana, cuanto porque se trata de una joven que, si no es huérfana, no tardará en serlo. ¿Huérfana? No, padre, le quedo yo. Usted perdone, quise decir, huérfana de madre. Ah, ya sabía yo que estaba moribunda. Una mujer que vive en la misma casa vino oficiosamente a decírmelo esta mañana y a decir verdad, la noticia me tiene desasosegado y triste. La moribunda me ha dicho hace media hora que lo buscara yo a usted, para suplicarle, en nombre suyo, que no abandone a su hija. Entiendo que a usted le debe la vida. Convendría ponerla a cargo de una familia cristiana y respetable. Su edad, su inexperiencia, su hermosura, acaso, le expondrán a mil peligros, y la única manera de precaverla contra ellos es colocarla bajo el amparo de personas graves y de buenas costumbres. La moribunda le pide a usted perdón si le ha ofendido. Espera obtenerlo amplio y generoso, y no duda un momento que su hija tendrá en el hombre, a quien debe la vida, un verdadero apoyo paternal. Eso es todo. El clérigo inclinó la cabeza apesarado, mientras apartaba sus miradas del capitalista y jugaba con el embozo de la capa. No extraño esta pena. Pago con ella errores juveniles, faltas lamentables de irreflexiva edad. He subvenido al mantenimiento de esa joven desde sus primeros años. Lleva mi sangre y la amo. Esa buena mujer puede morir tranquila. Esté usted seguro de que esa joven será atendida dignamente. En cuanto al perdón que la madre me pide, perdonarla. ¿De qué? Yo soy el que debe demandar ese perdón, que ya está otorgado, señor Ortiz. Ah, padre, me mortifica en extremo que haya usted tenido que tomarse la pena de venir. ¿Por qué? Murmuró dulcemente el vicario. Es mi deber, y me felicito de haber cumplido el encargo con tan buen éxito, porque así lo esperaba. Voy a comunicárselo. Padre, dígale usted que me perdone, que yo velaré por Carmen, que se tranquilice para que recobre la salud. ¿Tendrá usted la bondad de entregarle esto? Y tirando uno de los cajones de la mesa, tomó un paquete de dinero que puso en manos del clérigo, diciendo: Usted perdone, no tengo billetes. Gracias, señor Ortiz. Voy a entregar este dinero a quien sea debido. El sacerdote se retiró. El capitalista, con exquisita cortesanía, lo acompañó hasta la puerta. Quede usted con Dios. A la orden de usted.